El beso del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 4. Elena se quedó muda durante unos segundos. Cuando pudo volver a hablar, su voz sonó como un gemido ronco. ¿Estás intentando matarme? Un apretón en el pecho. Tenía la piel tan tensa que el placer era casi doloroso. Es una forma de castigo mucho mejor que despertarte miembro a miembro. No se puede practicar el sexo con una mujer muerta, ¿verdad? No. Las llamas consumieron su espalda cuando Rafael deslizó las manos hacia abajo y recorrió la carne turgente de sus glúteos con los dedos. La mayoría de las veces no sé si hablas en serio o no. Los dedos dejaron de inflijarles esa sensual tormento. ¿Y de verdad quieres que yo sepa eso? Es una debilidad. Alguien tiene que dar el primer paso. Levantó el pie para deslizarlo sobre su pantorrilla. Rafael la besó en el cuello. La honestidad no se servirá de mucho entre los ángeles. ¿Y contigo? Le dijo ella. Estoy acostumbrado a utilizar todo lo que sea para asegurar mi posición de poder. Elena apoyó la barbilla en las manos para permitirle que masajeara los nudos que notaba en la zona donde las alas se unían a su espalda. Era una sensación exquisita, tan maravillosa que supo de inmediato que jamás permitiría que nadie más la tocara allí, ni siquiera en plan amistoso. Sería como una traición. Tú eres bastante sincero, dijo. Puede que entre nosotros, dijo muy despacio, como si reflexionara sobre ese asunto. Puede que entre nosotros sea más un punto fuerte que una debilidad. Sorprendida, Elena volvió la cabeza. ¿En serio? En ese caso, pues, cuéntame algo sobre ti. Rafael apretó con los dedos un punto particularmente sensible y Elena soltó un gemido ante aquel. Apoyó la cabeza sobre las manos. Señor, ten piedad. No es Dios a quien deberías pedirle clemencia. Su tono tenía un matiz posesivo que se estaba volviendo de lo más familiar. ¿Qué te gustaría saber? Ella se decidió por lo primero que se le pasó por la cabeza. Pues, no sé, ¿tus padres siguen con vida? Todo se congeló. La temperatura del agua bajó con tanta rapidez que Elena ahogó una exclamación. Su corazón se desbocó a causa del pánico. ¡Rafael! Debo disculparme una vez más, susurró él cálidamente contra su cuello. El agua empezó a calentarse y su cuerpo dejó de correr el peligro que convertirse en el cadáver azul. ¿Con quién has estado hablando? Tal vez el agua se hubiera entibiado, pero la voz del arcángel era como la brisa del Ártico. Con nadie. Pregunté por los padres, pues es algo que se considera bastante normal, ¿no? No si preguntas por los míos. Apretó su cuerpo contra el de Elena y le rodeó la cintura con los brazos. Ella tuvo la extraña sensación de que Rafael buscaba consuelo. Sin embargo, le pareció algo tan raro en un ser con tantísimo poder que apenas pudo creerlo. Con todo lo rodeó con los brazos sin dudarlo y confió en que él le mantuviera por encima del agua. No quería abrir viejas heridas. Lo siento. ¿Viejas heridas? Pensó. Sí, pensó Rafael, mientras inhalaba la esencia de su cazadora. La fiereza que su piel apenas lograba contener, se preguntaba qué efecto tendría Elena en una raza de inmortales. Esa mortal que lo había convertido en un ser algo más humano. Mientras ella se hacía inmortal, aunque lo cierto era que siempre la había maravillado el efecto que tenía en él. Mi padre, dijo, aunque las palabras lo sorprendían incluso a él mismo. Mi padre murió hace mucho tiempo, contestó Rafael. Llamas por todas partes, gritos furiosos de su padre, lágrimas de su madre. Salen sus labios. Sus propias lágrimas habían visto cómo su madre mataba a su padre, y había llorado. Por aquel entonces era un niño, un auténtico niño, incluso para los ángeles. Lo siento. Ocurrió hace una eternidad, y solo le recordaba en los raros momentos en los que bajaba la guardia.
Ese día, Elena lo había pillado desprevenido. Su mente se había visto inundada por las últimas imágenes que atesoraba, pero no de su padre, sino de su madre. Imágenes de pies delicados que caminaban sobre las hierbas manchadas con la sangre de su propio hijo. Incluso al final, mientras canturreaba por encima del cuerpo destrozado de Rafael, su belleza había eclipsado la del sol. Calla, cariño, calla. Shh. ¿Rafael? Dos voces femeninas, una que la atraía hacia el pasado y otra que lo anclaba al presente. De haber tenido la posibilidad un año atrás, lo había hecho en los cielos de Nueva York. Mientras la ciudad yacía derruida a sus pies, en esos momentos aprovechó la ocasión y apretó los labios contra los hombros de Elena para disfrutar de su calidez, de esa calidez tan mortal que derretía el hielo de su memoria. Creo que ya llevas demasiado tiempo en el agua. No quiero moverme. Te llevaré de vuelta volando. Ella emitió una débil protesta contra él y la cogió en brazos para sacarla del agua. Su cuerpo seguía siendo muy frágil. No te muevas, cazadora. Le secó las alas con cuidado y se puso los pantalones. Luego le contempló mientras se vestía con el corazón lleno de una mezcla de satisfacción, posesión y un terror que no había conocido antes. Si Elena cayera desde el cielo, si fuera arrojada sobre el durísimo suelo, no sobreviviría. Era demasiado joven, una inmortal recién nacida. Cuando la cazadora se acercó a él para rodearle el cuello con los brazos y darle un beso en el pecho, Rafael se estremeció. Luego, después de encerrarla entre sus brazos, se elevó hacia el resplandor anaranjado de un cielo habilidosamente mientras, por los rayos del sol, del ocaso en el lugar de ascender a mucha altura, por encima de la capa de nubes se mantuvo más abajo, consciente de que ella aún sentía el frío. De haber sido con lo que se encontraría, su elección habría sido otra, pero después de que no lo sabía, fue Elena quien vio el horror en primer lugar. «Rafael, para», frenó en seco. El detectar la urgencia de su tono y sobrevoló la frontera que tropezaba el límite entre su territorio y el de Elijah. Incluso en el refugio había fronteras, tácitas y sin marcar, pero fronteras al fin y al cabo. Un poder no podía permanecer al otro lado, no sin organizar una destrucción de tal magnitud que acabara con las de su raza. «¿Qué pasa? Mira». Al seguir la dirección que indicaba su brazo, vio un cuerpo que reflejaba una centenar de tonalidades cobre bajo la luz del sol. Yacía en un pequeño rincón cuando en su lugar de la frontera, Rafael tenía una vista excelente, mejor que la de un halcón, pero aún así no pudo distinguir ningún tipo de movimiento, ninguna señal de vida. Lo que sí vio fue lo que le había hecho la criatura. La furiosa estalló en su interior. «Llévame allá abajo, Rafael. ¡Llévame!». Palabras distraídas. Elena tenía la vista clavada en el cuerpo. Se había doblado hacia sí mismo en el desespero. Intentó para aclarar la brutalidad de sus heridas. Aunque no haya un rastro de vampiro que seguir, y sé muy bien cómo se rastrea. Él permaneció donde estaba. «Todavía no te has recuperado». Elena levantó la cabeza de golpe y lo miró con ojos que parecían mercurio líquido. «No te atrevas a pedirme que deje de ser lo que soy. Por favor, no te atrevas». Había algo antiguo en esas palabras de esa furia, algo que parecía haber envejecido con ella. Rafael se había apoderado de su mente en 2 ocasiones, desde que despertara ambas veces para evitar que se hiciera daño a sí misma. Ese día, los mismos instintos primarios la animaron también a desdeñar sus órdenes. Tal vez fuera una cazadora nata, pero todavía no estaba lo bastante fuerte como para hacerse cargo de aquello. «Sé lo que está pasando», dijo Elena, cuya tensión quedaba patente en cada palabra. «Pero si perdemos la mente y si nos obligamos de nuevo a ir en contra de nuestros instintos, jamás te lo perdonaré». «No estoy dispuesta a ver cómo mueres otra vez, Elena». La cátedra la había elegido porque era la mejor. Una cazadora implacable cuando seguía el rastro de su presa. No obstante, en aquel entonces también era prescindible. Ahora, sin embargo, era esencial para su existencia. Durante cientos de años, palabras sombrías y una expresión agobiada. Intenté saber lo que mi padre quería que fuera.
Intenté rechazar mi naturaleza de cazadora, y eso me mató un poco cada día. Rafael nunca había dudado de lo que era, jamás había cuestionado su propia capacidad, y sabía que si doblegaba a aquella mujer, se despreciaría durante todo el resto de su eternidad. Ahora harás exactamente lo que yo diga. Un asentimiento inmediato. Estamos en territorio desconocido. No quiero que me pilles desprevenido. Descendió con movimientos suaves y aterrizó con delicadeza en unos pasos de distancia del cuerpo, a la sombra de un edificio de 2 plantas que mostraba la lapa batida de la edad. Elena se aferró a él durante un par de segundos, como si intentara recuperar el control de sus músculos. Antes de arrodillarse frente al vampiro destrozado, Rafael se agachó a su lado y extendió la mano para colocar los dedos en la sien del vampiro. El pulso no siempre era un indicio para evitar si un converso seguía o no con vida. Tardó varios segundos en detectar el eco tenue de la mente del vampiro, una señal de lo próximo que estaba a la verdadera muerte. ¿Estás vivo? Elena dejó de escapar un suspiro. Dios bendito, está claro que alguien deseaba hacerle mucho daño. El vampiro había decidido una paliza tan brutal que había quedado reducido a un amasijo de carne y huesos. Tal vez hubiera sido opuesto, era lo más seguro, a juzgar por la sensación de antigüedad que ella sentía en la piel, pero ya no quedaba lo bastante en su rostro como para seguirlo. Tenía un ojo cerrado e hinchado, el otro, la cuenca vacía, había sido destrozada con tan perversa meticulosidad que resultaba imposible saber si allí había un ojo o no. No se sabía dónde terminaba la mejilla y dónde empezaban los párpados. Los labios, por extraño que parecía, estaban intactos. Por debajo del cuello, la ropa se había mezclado con la carne, una señal que hablaba de patadas fuertes y repentinas, y sus huesos sobresalían del cuerpo ensangrentados, como una rama rota ensartada en lo que una vez fuera un pantalón vaquero. A Elena le dolía verlo, saber lo mucho que debía de haber sufrido. No era fácil dejar de inconsciente a un vampiro, y, dada la brutalidad del ataque, apostaba a que sus ataques le habían dado la patada final en la cabeza de esa forma. Había estado consciente durante la mayor parte del calvario. ¿Sabes quién es?, le preguntó a Rafael. No, su cerebro está demasiado dañado. El arcángel deslizó los brazos bajo el vampiro con tanta delicadeza que Elena sintió un vuelco en el corazón. Necesito llevarlo al médico. Esperaré. Y cuando el arcángel reacomodó el cuerpo para sujetarlo mejor, vio algo que le dejaba paralizada. Rafael. De pronto el aire se llenó de escarcha. Ya lo veo. Había un cuadrado de piel intacta sobre el esternón del vampiro, como si la hubiera dejado sano a propósito. Sintió un retortijón en el estómago al pensar en la sangre fría necesaria para propinar semejante castigo. Ahora ya no le cabía duda de que lo último que había destrozado había sido el cerebro. ¿Qué es eso? Porque aunque la piel del vampiro no tenía cardenales ni heridas, había un símbolo grande a fuego en la carne, un relámpago alargado, ligeramente acampanado a la parte de abajo, situado sobre una curva invertida, que a su vez cubría un pequeño cuenco. Bajo todo eso había una línea larga y fina. Es un Shekhem, el símbolo del poder de una época en la que los arcángeles reinaban como faraones y eran considerados descendientes de los dioses. Elena sintió que su rostro se ruborizaba tanto de furia como de miedo. Alguien quiere ocupar el lugar de Uram. Rafael se obtuvo de decirle que no debía sacar conclusiones precipitadas. Elena alcanzó la vista cuando el arcángel se elevó, pero no pudo visualizar las alas azules de Irium contra el luminoso resplandor del sol del ocaso. Por su parte, sus piernas solo comenzaron a temblar cuando Rafael se había marchado ya. Por lo visto, ese día su arcángel se había dignado a escucharla por fin. Tenía la impresión de que Rafael se lo pensaría 2 veces antes de volver a obligarla a actuar en contra de su voluntad. Sin embargo, nada había impedido que la cogiera en brazos y le metiera en la cama si hubiera descubierto lo agotada que estaba. Tenía la sensación de que sus alas pesaban 1000 kilos y los músculos de sus pantorrillas parecían gelatina. Dejó escapar un suspiro.
Sacó energías de una parte desconocida de su cuerpo y empezó a trazar un círculo en torno al área en la que había encontrado el cuerpo. Se alejó de aquella zona, aunque no estuviera deshabitada. Fuera tranquila, ya que eso impedía que hubiera cientos de esencias que enturbaran el rastro. El árbol del rincón, una especie de cedro con las ramas inclinadas por el peso del follaje, no reducía el aroma otoñal de los pinos, cuyas agujas llenaban el suelo, y esa esencia de pino pertenecía al vampiro, a quien había dejado convertido en una papilla irreconocible. Pero aunque lo intentó con todas sus fuerzas, Elena no logró encontrar la esencia de nadie más. Tampoco había evidencias de actitud sobre el suelo. Los adoquines estaban limpios, a excepción de unas cuantas briznas de paja y algunas manchas de sangre que había cerca de la zona oscura, donde habían encontrado el cuerpo. Tras examinar el escenario con muchísimo cuidado, para no comprometer ningún tipo de posible rastro, Elena confirmó que las salpicaduras ocupaban un radio de unos 30 centímetros. Lo arrojaron desde el cielo, aunque no desde demasiada altura, le dijo a Rafael cuando el arcángel aterrizó a su lado, y puesto que este lugar estaba plagado de alas, se tambaleó un poco. Rafael le sujetó entre sus brazos de hierro en un abrir y cerrar de ojos. En ese caso, no puedes hacer nada. Hablaremos con el vampiro cuando se despierte. ¿Y el escenario? Hay que procesarlo, por si las moscas. Dimitri viene en camino con un equipo. Elena se estaba acostumbrada a rendirse sin pelear, pero su cuerpo se desmoronaba y sus alas amenazaban con arrancarlas hasta el suelo. Quiero saber lo que dice la víctima. Las palabras fueron confusas. Lo último que pensó Elena fue que lo más probable era que alguien tan cruel como para marcar a un ser vivo a fin de dejar un mensaje no sería mucho mejor que Uram. Siré. Tras apartarse en silencio de la cama en la que menos de una hora antes había dejado Elena, quien ahora yacía boca abajo con las alas extendidas en un despliegue de los tonos de la medianoche y el amanecer, Rafael se puso a los pantalones para reunirse con Dimitri en el pasillo. El rostro del vampiro carecía de expresión alguna, pero Rafael lo conocía desde hacía siglos. ¿Qué descubriste? Ilium le reconoció. ¿Cómo? Al parecer, llevaba un anillo que le ganó a Ilium en una partida de póker. Rafael no había visto los dedos del vampiro. La mayoría estaban tan destrozados que no era más que un amasijo de pedazos aplastados dentro de un saco de piel. Con todo y una paliza, una piel no estaba rota. Semejante nivel de brutalidad precisaba tiempo y una despiadada concentración. Se llama Noel, no es uno de los nuestros. Rafael notó que su furia se transformaba en granitos. No permitiría que nadie hiciera una carnicería con su gente. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Dimitri añadió: ¿Por qué no me dijiste que lo habías marcado? La pregunta cayó como una bomba entre ellos, una costra que ocultaba una herida todavía abierta. Hasta aquí el capítulo 4 de El beso del arcángel, de Nalini Singh. Gracias por escucharme.